Programa de opinión de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, voy a conversar con Claudio Fermín, él fue candidato presidencial y fue alcalde de Caracas, entre otros cargos políticos que ha tenido en su trayectoria, que es bastante prolongada de actividad en el país. Antes yo quisiera acusar recibo de varias cartas que me han enviado desde España y desde otros países de Europa y de América Latina, donde hay venezolanos jubilados por cualquier razón, unos porque se fueron del país, otros porque regresaron a sus países de origen, pero trabajaron aquí y los jubilaron. Desde hace un año no reciben el pago de la pensión. Y ellos me escriben, sobre todo porque en un programa Diálogo, concretamente, un diputado, Jesús Faría, dijo que el gobierno sí estaba pagando. Entonces ellos dicen que no es verdad, que no le están pagando, y por lo tanto me piden que insista, porque la situación que viven esas personas es bastante grave, sobre todo los que están en Europa, donde la vida se hace imposible por lo caro, ¿no? Bueno, Clefen, ¿cómo te parece todo esto? Bueno, que no reciba tu pensión después de haber trabajado tanto. Yo quisiera solidarizarme con eso, porque en este caso, Carlos, no se trata de un artefacto especial que el gobierno tenga que implementar, no se trata de convocar a talentos particulares para resolver un problema difícil. Se trata de una previsión presupuestaria que el gobierno tiene que haber hecho con muchísima antelación, es decir, eso está en una nómina. La pregunta que tenemos que hacer es quién ha desviado los dineros que estaban en esa nómina ya presupuestada. Claro. Porque eso no es más que una nómina, eso es una partida la más sencilla de administrar. Ahora, si un gobierno no puede pagar el salario de los trabajadores, las jubilaciones y pensiones de las personas beneficiarias, bueno, quiere decir que ese es el máximo de torpeza o que hay una irregularidad grave allí. Entonces yo quisiera también, permíteme solidarizarme con ese reclamo de venezolanos que trabajaron toda su vida, que ya se han ganado. Ese es su dinero. El Estado lo que hace es transferírselo. Ese dinero es de esos pensionados y jubilados. Así que hago votos porque eso se resuelva pronto. Claro. Hay quienes alegan que el problema es la escasez de divisas y que tal vez por eso el gobierno no ha gastado todos los dólares y no tiene cómo enviarle el dinero a esta gente, ¿no? Bueno, si ese fuera la excusa, es todavía más doloroso. Por eso. Porque, por ejemplo, la compra de armas, todos esos aviones y todos esos tanques y todo ese armamento que vistosamente el gobierno nos desplegó frente a nuestros ojos en los últimos desfiles, y todos esos negocios de compras de armas no pueden ser más importantes que el salario de esos ¿Qué jubilados. explicación le encuentras tú como analista, más que como político, a la compra de armamento? ¿Es realmente una necesidad de Estado o es realmente simplemente una decisión unilateral para nosotros aparecer entre el mundo como países armados? Bueno, voy a hacer una primera consideración hacia el futuro y después dar dos razones por las que creo que eso ocurre. Primero, que nosotros no estamos, Carlos, fortunosamente, y así debe ser, ojalá que sea así por décadas y por centenares de años, no estamos en guerra con ningún país. Venezuela, el siglo pasado, el siglo XX, fue uno de los pocos países, de los pocos 3 o 4 países en el mundo que nunca estuvo en guerra con ningún otro. Y no hay razón alguna para que Venezuela tenga esa desmedida compra de armamentos, para que tenga esos gastos tan abultados en esta materia. Nuestras Fuerzas Armadas, y tu programa lo ven muchísimos oficiales,
Nuestras Fuerzas Armadas tienen que reorganizarse, reestructurarse, necesitamos excelencia, buen apoyo para nuestros oficiales, pero en unas Fuerzas Armadas de la dimensión de nuestro país. ¿Qué hace Venezuela teniendo centenares de generales de brigada y de división cuando las brigadas y divisiones no exceden de 20 en el país? Entonces tiene que venir un proceso de reestructuración. Reestructuración no significa disminuir, significa fortalecer las áreas que requerimos, significa ser eficientes. Ahora, dentro de ese contexto, la única explicación que yo le encuentro a esta desmedida compra de armas es el espíritu y la conducta subalterna de los últimos gobiernos que hemos tenido, el presidente Chávez y el presidente Maduro, en relación a productores de armas como la China y como Rusia. Hay una subalternidad que se expresa allí en una especie de puerta abierta a los negocios de esos países. Y la segunda explicación que le encuentro, bueno, es que los vendedores de armas, los llamados perros de la guerra en Venezuela han hecho su agosto. Okay. Últimamente se ha estado reactivando el conflicto con Guyana. Incluso la canciller ha hecho unas declaraciones contra las medidas que ha tomado Guyana y las concesiones que ha otorgado en la zona en litigio. ¿Tú qué ves? Pero es que esas concesiones que Guyana otorgó contrariando todos los acuerdos suscritos, no son producto de una iniciativa armada de Guyana. No justifican una acción armada de Venezuela. Son justamente la evidencia de que en los últimos 18 años se abandonó el reclamo diplomático de Guyana. Guyana se dejó en la última gaveta y es de todo el mundo, todos conocemos, Carlos, la influencia que ha tenido Fidel Castro sobre el gobierno de Venezuela y cómo Fidel Castro, hay abundante documentación sobre eso, cómo Fidel Castro ha sostenido que el reclamo de Venezuela era el reclamo de un país grande que quería abusar de un país chico. Y cómo fue contagiando al presidente Chávez primero y a Maduro después de que eso era un acto imperial, esa era la defensa de nuestro territorio. ¿Tú apoyaste a Chávez en algún momento? No, yo fui opositor de Chávez. ¿Reconociste el triunfo de Chávez, no? Pero y claro, no ganó, pues. Por eso, en un momento dado. Pero reconocer un triunfo no es apoyar. Yo sé, apoyar es convenir en las políticas, es estar de acuerdo en los procedimientos, y eso los he adversado desde el principio. Lo que ocurre también, Carlos, en nuestro país, es que... Bueno, mientras lo que ocurre me lo vas a decir en la próxima. Con gusto, con gusto. Estás viendo Regiones. Tú decías que lo que ocurre en nuestro país, y ahí te corté. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo digo que el presidente Chávez, cuando inició sus propuestas, fue un verdadero genio en esto de sembrar expectativas crecientes. Siempre creó nueva expectación. Primero dijo, si gano las elecciones, el país va a cambiar. Cuando las ganó dijo, bueno, ahora que las he ganado, si tenemos una nueva constitución y una constituyente, el país va a mejorar. Bueno, el pasado también Caldera dijo... Después que tuvo la constituyente, creó una tercera expectativa. Si tenemos una relegitimación de poderes y hacemos elecciones de nuevo, el país va a mejorar. Después dijo, si me dan un habilitante, tú sabes que de los 14 años que el presidente Chávez estuvo en el gobierno, 10 años estuvo habilitado para decretar leyes. De 14 años, 10 años fueron bajo habilitante. Entonces siempre fue creando una nueva expectativa. Ahora hay un decreto de emergencia, ¿no? Sí, y un decreto de excepción. Entonces yo creo que eso nos revela a nosotros como moraleja que usted puede tener todo el poder. Fíjate el caso del presidente Maduro, Carlos. El señor presidente Nicolás Maduro el 14 de enero decretó una emergencia económica, la prorrogó después por 60 días más, es decir, 120 días en total. Después decretó un estado de emergencia. El presidente Maduro ha contado con todo el poder, además de esa sala constitucional. Y nada. Esos no son perecederos. Bueno, deberían ser finitos, deberían perecer. Pero el espíritu de este tipo de gobierno y con una sala constitucional de esta naturaleza que están absolutamente al servicio
de lo que diga el presidente Maduro, sea legal, no sea legal, sea constitucional, no sea constitucional. Entonces estamos en presencia de un régimen que quiere más poder. Pero ¿cuál es el resultado? Que es lo que a mí me interesaría en estos breves segundos concluir. La moraleja es todo el poder y el resultado nada. Es decir, tanto poder para nada. Quiere decir que lo que hace falta para gobernar no es tener poder, es tener talento, es saber qué es lo que hay que hacer, es tener probidad, es estar bien rodeado, es contar con un programa, con un conjunto de definiciones y de decisiones en el camino. Y Maduro no las tiene. ¿A dónde vamos? Y si a eso le agrega el problema, que también es infinito, Asamblea, Ejecutivo, cuya expresión última es que no enviaron el presupuesto a la Asamblea. La primera que me plantea, la del presupuesto, yo deploro, yo lamento muchísimo que el presidente Maduro haya caído en esto. Un presidente de la República chantajeando al país. ¿Tú sabes lo que es decirle a los gobernadores y a los alcaldes? Yo le doy dinero a usted, primero como si fuese de él, como si eso fuese el dinero de él y de la señora Cilia y de su familia. Ese dinero es de los venezolanos. Entonces el administrador de la renta pública le dice a los gobernadores y alcaldes, yo le doy dinero si usted piensa así, si usted acepta esta medida del tribunal, es decir, si usted se calla la boca y no tiene libertad de expresión. Eso es un chantaje. Es decir, Maduro está condenando a muchos pueblos de Venezuela a no tener dinero para sus obras y sus servicios porque el gobernador o el alcalde no están de acuerdo con él. ¿Por qué crees tú que hace eso? Porque es un maleducado, porque una persona con formación democrática, porque no tiene conciencia, además es que eso tiene, claro que tiene, porque allá en Mirimire, allá en Catapárida, sí señor, allá. Sí, Capatárida. ¿Tú sabes lo que va a ocurrir en Capatárida de Mirimire? Que no va a haber dinero. ¿O sí va a haber dinero? No sé. Ahí sí va a haber dinero porque la gobernadora es chavista. Pero en cambio en Falcón, en el estado Lara, el gobernador Falcón posiblemente no tenga. Pero y el gobernador Capriles... está en el medio ahí. Bueno, y el gobernador Capriles seguramente no tendrá. Entonces eso no es justo. Ese chantaje no se puede admitir. ¿Qué hay? Entonces eso hay que condenarlo. El presidente Maduro debería retractarse de eso. Debería corregir esa conducta. La Asamblea Nacional y el conflicto con el gobierno no es perecedero tampoco. Bueno, ojalá lo fuese. ¿A dónde vamos? Ojalá lo fuese. La Asamblea Nacional ha hecho lo que tenía que hacer. Quizás tardíamente, posiblemente. Algunos piensan que si la Asamblea Nacional hubiese denunciado a los 13 magistrados que no tienen cualidad para estar de magistrado porque no tenían 15 años de ejercicio del derecho ni de la docencia, es posible que si los hubiese denunciado antes había otro estado de ánimo. Eso puede ser una crítica de forma. El caso de los diputados. También es posible que si los diputados del estado Amazonas, a los que el gobierno desconocido se les hubiese incorporado antes bajo el clima del triunfo, hubiese habido otro estado de ánimo. Pero este es un gobierno tan arbitrario, Carlos, que seguramente aún haciendo esas diligencias a tiempo los resultados hubieran sido iguales. De tal manera que la pérdida de poder de la Asamblea Nacional no es por culpa de los diputados que fueron electos. Aquí ha habido un desconocimiento de la voluntad popular. La voluntad popular quiso que eso fuesen sus diputados. Ahora tú que andas por el país, ¿qué percibes tú? Una gran frustración. En el pueblo. Una gran frustración. En la gente que no tiene voz. En la gente bueno, una gran decepción, Carlos, porque la gente pensó que esos diputados iban a ser sus voces. La gente pensó que acudiendo a una elección iban a estar representados. La gente creyó que eligiendo una Asamblea Nacional íbamos a fortalecer la democracia con equilibrio de poderes. Eso es lo que un pueblo pacífico y demócrata piensa. Y lamentablemente eso no ha ocurrido hasta ahora. Ahora, cuando tú aceptas que existe un Tribunal Supremo de Justicia, ¿aceptas sus decisiones o no? ¿Estás obligado a aceptarlas? Pero obligado, una cosa es obedecer las leyes. Yo te pongo un ejemplo claro. ¿Es institucional o no? Yo, por ejemplo, como constituyente, voté en contra de esa constitución. Y llamé a votar no en el referendo contra esa constitución. Pero yo no la desobedezco. Entonces, reconocer una autoridad no quiere decir que tú estás acorde con lo que la autoridad hace. Saber que existe un Tribunal Supremo de Justicia o una Sala Constitucional no le da derecho a los 7 abogados de la Sala Constitucional para usurpar funciones que no le pertenecen. Ellos no son constituyentes para cambiar la Constitución. Ellos no son Asamblea. Ellos dirán, pero somos Sala Constitucional. Bueno, pues es un abuso de poder. Ellos no son Asamblea Nacional para legislar. ¿Y el abuso de poder no se castiga? Se debería castigar. ¿Cómo?
Bueno, es que no hay Estado de Derecho en Venezuela. Y eso forma parte de la frustración. Entonces estamos fritos, como dicen. Sí, pero nos quieren llevar al terreno donde yo creo que los demócratas no deben caer. Nos quieren llevar a la calle ciega. ¿Cuál es la calle ciega? Como no tenemos Estado de Derecho, entonces no respetemos las leyes y actuemos por la libre. Ahora, ¿cuál es la solución? Eso sería el caos. ¿Qué solución percibes tú, que crezca Claudio Fermín? Que crezca, el diálogo, el entendimiento, porque Carlos, un poco la conducta gandiana. Del diálogo sale la paz, de la violencia sale violencia, ¿no? No, yo diría que crezca la conciencia nacional, que siga fortaleciéndose. Hace 4 años, si tú te parabas en un kiosco de periódico, Carlos, en una venta de empanadas, y alguien criticaba al gobierno en la calle, tú decías, ese tipo es de oposición. Pero si hoy tú te paras en un terminal de pasajeros y escuchas a alguien criticando, tú no sabes si es chavista o si es de oposición, porque ya no es el 50%, es el 90% del país. Hay una conciencia nacional, no una conciencia política solo de la oposición. Podemos tener una herramienta de cambio en nuestras manos, que es demostrarle al mundo que nosotros no queremos seguir viviendo así. Gracias. Gracias a ti, Claudio Fermín. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.